Muy bien, continuando con el programa, damos inicio a la mesa 4, que desarrollará el tema Cambios imprescindibles para una nueva ley de contrataciones del Estado. La mesa será moderada por la doctora Silvia Rodríguez Vázquez, quien es secretaria general de Arbitraje y Dispute Boards del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por favor, recibamos un fuerte aplauso a la mesa 4. Buenas noches. Lo primero es agradecerle a cada uno de ustedes de estar aquí, especialmente a los peruanos, porque sé que dentro de poco vamos a competir con el partido Perú-Brasil. Y bueno, como decíamos, nos gusta el sufrimiento y algunos, me imagino, se habrán ido. Me acompañan en esta mesa grandes expositores, abogados, abogadas, y de verdad para mí es un lujo tenerlos acá. Realmente gracias por haber aceptado la invitación. Tenemos a María Hilda Becerra Farfán. Ella es abogada, magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Construction Project Management en la Columbia University y en asociaciones público-privadas en la UTEC. Tiene formación en lógica, argumentación jurídica y prueba con los profesores Juan García Amado, Giovanni Batista, Ratti, Marina, Gascón, con más de 20 años de experiencia en materia arbitral vinculada a contratos públicos y privados. Es docente universitaria en programas de posgrado en arbitraje, contrataciones públicas y derecho administrativo. También nos acompaña Ricardo Gandolfo Cortés, abogado por la Universidad Católica con más de 40 años de experiencia en contratación pública, autor del proyecto de la primera ley de contrataciones del Estado. Ha participado en la elaboración de diversas normas de la materia. Ha realizado estudios para la comunidad andina en representación del Perú, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos y para Consucode. Es consultor, catedrático, conferencista y árbitro inscrito en los centros de la Universidad Católica, la Cámara de Comercio Americana y el Colegio de Ingenieros. Es director de la Asociación Peruana de Consultoría y editor del Seminario Propuesta. También nos acompaña Ricardo Rodríguez Ardiles, árbitro, adjudicador y consultor independiente, abogado por la Universidad San Martín de Porres, expositor y docente sobre construcción, arbitraje, dispute boards, juntas de resolución de disputas y contrataciones públicas. Ha sido miembro del Consejo Superior de Arbitraje, del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado y gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción. Ha realizado diversas publicaciones sobre la especialidad en distintos medios. Ha sido condecorado como árbitro en Derecho por el Colegio de Abogados de Lima, árbitro y adjudicador de los principales centros arbitrales del país. Y por último, nos acompaña Magali Rojas Delgado, socia de Delrod SAC Consultores Legales, ex vocal del Tribunal Administrativo de la OEA y expresidente del OCE, con más de 20 años de ejercicio profesional en diversos cargos y funciones en el sector público, especialista en sistemas administrativos del Estado, en derecho administrativo y en contrataciones públicas, magíster en gerencia pública por la Universidad Continental, máster en administración pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Universidad del Pacífico, Academia Diplomática y CAEM, coordinadora del área de contrataciones públicas en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, árbitro en ejercicio especializada en contrataciones públicas. Definitivamente el CV de cada uno de ellos lo dice todo. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ahora sí vamos al tema que nos cita esta noche. Vamos a hablar de los cambios imprescindibles para una nueva ley de contrataciones del Estado y específicamente vamos a hablar de este proyecto de ley 5472/2022 que fue creado o fue elaborado por el MEF en conjunto con diversos sectores de la sociedad. Recuerdo que también a nosotros, a la Universidad Católica, al Centro de Arbitraje, nos convocó el MEF para poder dar nuestras perspectivas, consejos, absolver consultas sobre lo que estaba proponiendo el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto fue en enero de este año, me parece, y recién en junio de este año, este proyecto de ley llega a la luz después de haber pasado por diversos sectores, incluyendo por entidades, procuradurías, etcétera, y llega al legislativo en junio de este año y también
varios de nosotros hemos participado en estos talleres en el mismo Congreso para hablar sobre lo que podría ser esta nueva ley de contrataciones del Estado. Pero acá, Ricardo, conversando, cuando veíamos qué hacer en esta mesa y qué traerles a ustedes, decía, yo quiero hablar de un tema más macro, que tengamos una nueva visión de lo que es la nueva ley de contrataciones públicas o lo que debería ser. Entonces, en realidad, Ricardo nos va a hablar de que hay que cambiar este paradigma de la contratación pública. Ricardo, te dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Silvia, por la presentación. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a todo su equipo que lo integra, y que esta noche personifico en Marlene Anchate, su directora, y en Silvia Rodríguez, su secretaria general. Igualmente, no puedo dejar de sumarme en esta noche al reconocimiento que el día de mañana recibirá César Guzmán Barrón por su infatigable labor en procura de la eficiencia en la solución de conflictos, su reconocida capacidad académica y su calidad humana. Felicitaciones, César, y lamentablemente, por motivos de viaje, no estaré mañana en la noche, pero desde aquí te transmito mi cordial saludo y felicitación. Asimismo, agradezco a los organizadores al permitirme abordar el tema asignado al panel desde una perspectiva integral que considero resulta en los actuales momentos del país indispensable. Sin vengo de reconocer la pertinencia de cada una de las puntualizaciones que con acierto harán mis distinguidos colegas con quienes comparto esta mesa y por quienes guardo reconocimiento a sus capacidades profesionales y estima. Cada cierto tiempo nos reunimos en seminarios y congresos para proponer el perfeccionamiento legislativo de la compra pública. Y hay que reconocerlo, en el terreno normativo se han logrado significativos avances, aunque también, hay que decirlo, quedan pendientes que es necesario atender. Esta noche, una vez más, reflexionamos sobre lo mismo y casi admitimos, sin mayor reserva, que en breve estaremos dando cumplimiento a una regla no escrita, pero verdadera, de que cada periodo gubernamental debe dictar por lo menos una nueva ley de contrataciones del Estado y a veces efectuar durante ese mismo periodo modificaciones o emitir disposiciones específicas para determinadas circunstancias de contratación. Sin embargo, y pese a ello, a la postre, la realidad de la compra pública nos sigue mostrando cifras preocupantes que nos impulsan a pensar que hay algo que va más allá de la normativa y que requiere atención urgente, un nuevo paradigma. Como todos conocemos, en la actualidad, la inversión pública se desarrolla bajo dos marcos o sistemas: el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE-P, cuyo objetivo principal es el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a los servicios públicos mediante una gestión de inversión aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Y el otro sistema es el Nacional de Promoción de la Inversión Privada, SNPIP, para promover las inversiones público-privadas y de proyectos y activos. Respecto del primero, el INVIERTE-P, es donde se aplica fundamentalmente la Ley de Contrataciones del Estado. Pero ¿qué nos muestra la realidad? Siguiendo la información de la Contraloría General de la República, existen 1.826 obras paralizadas por un monto superior a los 24.000 millones de soles, de las cuales 750 son por contrata y que representan más o menos 17.000 millones de soles. Y de dicho número, 199 tienen un avance de ejecución entre el 90 y el 100%, y 207 un avance de ejecución entre 80 y 90%. Igualmente,
en declaraciones públicas que han sido repetidas y que se pueden encontrar en cualquier red, se asevera que funcionarios por inconducta funcional y corrupción han generado al país un perjuicio económico que supera los 24.000 millones de soles. Tal pareciera, y esta es una reflexión que transmito, que es evidente que dentro de una concepción macro de la realidad, lo que se demanda es no ya una sola normativa que evite la generación de esas circunstancias, sino también y fundamentalmente la creación de una nueva cultura de lo que significa la compra pública, tanto para el sector privado cuanto para el sector público. Por ello, y ese es el objeto de estas breves palabras, no basta que se emitan dispositivos legales en extremo cuidadosos, sino más bien que a la par de una norma eficiente en su concepto y contenido, se genere una interiorización de lo que significa ser parte del quehacer de la materialización de la compra pública, de modo tal que se cree una conciencia colectiva que cautele la eficiencia de la misma. Ninguno puede estar en contra, y yo el primero de todos, de la necesidad del perfeccionamiento de la normativa, pero esta no debe ser solo un texto acabado, sino transformarse en un medio que posibilite generar la admisión interna en cada ciudadano de que cada compra que efectúa el Estado es parte de su satisfacción personal. E igualmente, a la inversa, interiorizar que cada proyecto inacabado, cada adquisición frustrada, cada ejecución a destiempo y sin las condiciones esperadas es una compra que afecta a cada uno de manera individual, a su familia, a la colectividad. No nos olvidemos en este extremo que al final de los tiempos, los fondos públicos vienen de cada uno de nosotros a través de nuestros impuestos. Y si nosotros no interiorizamos que lo que se gasta a través del Estado de manera ineficiente también es mío, voy a seguir siendo un dador de dinero sin importarme en absoluto mi propio patrimonio. Esta postulación, que forma parte de un nuevo paradigma, por cierto, no es ni será de generación espontánea, sino que demanda una labor de docencia en la que deben involucrarse sin reserva las instituciones de la sociedad civil, mediante capacitaciones continuas y de servicio a la comunidad, priorizando el bien común por encima de los beneficios económicos coyunturales. Dentro de esa perspectiva, por ello es muy importante lo que contiene el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, en el que además de las mejoras que con certeza serán objeto de comentario por mis copanelistas, propugna de una manera clara la utilización de los modelos estandarizados de contratos de obra, por ejemplo, cuya nota tipificadora es pasar de un modelo confrontacional a una ejecución colaborativa en los que prima la realización plena del proyecto. Igualmente, y dentro de este nuevo alcance necesario, el proyecto de ley, aunque en mi entender de manera tímida, introduce dentro del principio de equidad el principio de colaboración, que conlleva que todo aquel que participe en una contratación asuma la obligación de brindar la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública que se persigue. Este principio de colaboración, así expresado en el proyecto de ley, no es solo para el sector público, sino también que involucra a los agentes del sector privado. Si a ello le agregamos que lo que se propugna también en el proyecto no será más el menor precio, sino el mejor valor por dinero, no cabe duda que estamos a puertas de una nueva concepción de la contratación y de la compra pública. Extremos que no se restringen al proceso de selección, sino que se irradian a la ejecución contractual, en el que debe perseguirse y obtenerse, y leo textualmente el texto, un aseguramiento de que la calidad esperada en la contratación sea cumplida a través de la gestión del contrato, la solución oportuna de reclamos y la utilización de contratos con requerimientos claros. El proyecto, con acierto,
Incluso pretende romper la práctica generalizada de 2 etapas, una de elaboración del expediente técnico y la segunda la ejecución del proyecto, para dar paso a eficientes contratos colaborativos. Ahora bien, estas formas de contratación colaborativa suponen en esencia una administración o gerenciamiento del contrato con comunidad de propósitos entre el contratante y el contratista, para lo cual el manejo de las denominadas alertas tempranas, que hemos escuchado en el panel anterior, permiten a las partes, antes que se convierta un evento en controversia, llamar la atención sobre riesgos ante una situación potencialmente conflictiva que atenta contra la operatividad del proyecto y sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a cada quien, en un espíritu de comunidad de propósito, solucionarlas de manera pronta, pues lo que importa no es la búsqueda y sanción de responsables, que es otro extremo separado, sino lograr que el proyecto continúe y se concluya. Como es fácilmente advertible, este proceso requiere que quienes participan en estas deliberaciones no solo posean conocimiento en la materia, sino que hayan entendido el alcance del contrato colaborativo y especialmente que tengan capacidad de decidir dentro del marco del contrato. Es decir, se requiere un empoderamiento del funcionario público para que sus decisiones sean respetadas por todos los estamentos de la cadena del sector, así como también, fundamentalmente, sin el atisbo de ser posteriormente considerada su decisión como un hallazgo de situación adversa por el órgano de control que le puede conllevar procedimientos administrativos e incluso de denuncia penal que le durarán tiempo, años y dinero. Es por ello que, como parte de lo indispensable que debe introducirse y reglarse en la nueva normativa de contratación pública, se debiera considerar el obligatorio control concurrente, sin reserva de auditorías posteriores, pues ello destruiría la nueva concepción del espíritu colaborativo de gestión. Bajo lo antes expuesto, y casi ya concluyendo, que constituye una nueva visión integral de la normativa, debe primar un sostenido reforzamiento de la ética en la compra pública que involucre tanto al sector público cuanto al sector privado, a fin de crear un nuevo ambiente de relación contractual entre partes que se cimente en la transparencia y se sustente en la buena fe, la confianza recíproca y el respeto mutuo. Una campaña educativa que sea para ambos sectores, público y privado, el claro entendimiento de lo que significa ejecución del contrato en un marco colaborativo. Legislar y reglamentar con prontitud el control concurrente de la Contraloría General de la República en los proyectos de inversión sin reserva de auditoría posterior. Evitar peruanizar los contratos estandarizados. En el panel anterior veíamos que las DAPs no son las JRD, por ejemplo, por cuanto la experiencia acredita que tales modificaciones a estos contratos internacionales generan contratos híbridos que no necesariamente aportan valor, mas sí desnaturalizan la esencia de aquellos. Finalmente, que toda compra pública sea visualizada en función del objetivo, esto es, del proyecto. Toma decisiones en y para el proyecto de manera oportuna y certera, empoderando a quienes intervienen en las mismas. Concluyo afirmando que la normativa de compra pública y su revisión demanda, dadas las circunstancias actuales que todos conocemos y que día a día nos sorprenden, de una nueva perspectiva, un nuevo paradigma, tal como ha sido esbozada probablemente en algo, y sin ello, lamentablemente, seguiremos con la política del parche, de situaciones de detalle, con los mismos defectos, sin enfrentar la problemática de fondo que exige que las normas sean instrumentos generadores de una nueva ética social, de colaboración y respeto, finalmente lo que debe primar en todo contrato de buena fe. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, en realidad el tema que le ha tocado a Ricardo yo creo que daría para un evento entero, porque hay diversos aspectos
pero me quedo con esta frase. Hay muchísimas cosas que ha señalado, pero creo que lo principal es la conciencia pública que debemos tener sobre lo que significa estas compras, que al final afecta a cada uno de nosotros como individuo. Y claro, hay que hacer una campaña educativa. Estamos tal vez en una época de transición que nos va a llevar a llegar tal vez en algún momento a esos contratos colaborativos. Ya hay algo tímido, pero hay algo en este nuevo proyecto. Ojalá que pronto lo veamos. Y ahora vamos a hablar con Ricardo. Ricardo nos trae justamente de este nuevo paradigma, pasamos a algo concreto, que son las prestaciones adicionales en el proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado. Aquí Ricardo tiene planteamientos que recuerdo que hace muchos años siempre los señala, y esperamos escucharte. Muchas gracias. Mi agradecimiento y felicitación a Marlene, a Silvia, a la Corte, a todo el equipo del centro, y mi felicitación a César Guzmán, desde luego, por su merecido homenaje. Un día como hoy, hace muchos años, bueno, no muchos, pero varios, definitivamente, también hicimos un congreso de arbitraje con la Universidad Católica y se desarrolló en el polideportivo del Fundopando y coincidía con el mismo partido de eliminatorias de Perú y Brasil. Y en mi panel presidía la mesa el maestro Felipe Osterling Parodi. Y antes de presentarme, anunció los resultados que hasta ese momento arrojaba el partido, nada alentadores, por cierto. Y bueno, se felicitaba de alguna manera de que hayamos preferido estar todos juntos intercambiando opiniones, novedades del mundo arbitral, que sufriendo en nuestras casas al pie del televisor. Esperemos que ahora la primera parte de compartir experiencias arbitrales sea también positiva y que cuando lleguemos a casa no suframos con el resultado. El tema elegido para esta noche es el de el arbitraje de las prestaciones adicionales en el proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado. Puede sonar a herejía, porque como sabemos, actualmente las prestaciones adicionales no van a arbitraje. Y efectivamente, si pasamos revista, tengo que apuntar para allá. Ahí está. No, ya me fui. ¿Cómo regreso? Ahí está. El texto de la ley actual dice lo que ustedes ven en pantalla. No pensaba hacer diapositivas, les confieso, pero anoche decidí hacerlas a última hora porque pensé que es mejor cuando se trata de una norma específica y se va a proponer un cambio, verla escrita cómo está, cómo dice el proyecto y cómo creemos que debe ser. Entonces, el texto de la ley actual dice lo siguiente, es el artículo 45, numeral 45.4, como les gusta decir ahora, dicen numeral, y obviamente es numeral porque ahí está el número, ¿no? Pero en fin, así dicen ahora. Y literal dicen cuando se trata de letra, obvio, pues, ¿no? En fin, antes decíamos inciso, acápite, era un poquito más elegante, creo, ¿no? Eso de decir literal A, obvio, no va a ser numeral el A, ¿no? Pero en fin. Bueno, vamos. Artículo 45, numeral 45.4. La decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje, ni a junta de resolución de disputas. Acto seguido dice, las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad o de la Contraloría, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente norma o el reglamento, correspondiendo en su caso ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo. ¿Por qué subrayé todo esto? Porque como ustedes recordarán, en un principio, ya tenemos más de 25 años en ley de contratación del Estado, en un principio no se establecían estas cosas y las partes o los contratistas inteligentemente, hábilmente, no presentaban reclamaciones arbitrales
sobre adicionales si no decían enriquecimiento indebido, enriquecimiento sin causa, en fin, indemnizaciones y, como decían, le sacaban la vuelta a la norma. Entonces la norma, como buen arquero, tapó esos goles y cerró la posibilidad de que haya ninguna reclamación. Muy bien, entonces ahora, ¿qué nos dice el texto del proyecto, de este proyecto que está ya en el Congreso y que tiene muchas posibilidades de avanzar rápidamente? El texto del proyecto nos dice: las prestaciones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas. Hasta el momento, todo el universo de lo que ya conocemos que está prohibido. Luego dice, por parte de la Contraloría General de la República. Ya no dice de la entidad. Por parte de la Contraloría General de la República no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas, correspondiendo en su caso ser conocidas por el Poder Judicial. Luego agrega algo nuevo: las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a arbitraje o a junta de resolución de disputas. Vaya, vaya. Un avance, supongo, ¿no? Yo creo que es un gran avance. Como sabemos, ¿quién aprueba? La entidad aprueba hasta el 15% en el caso de obras, ¿no es cierto? Y del 15% hasta el 50% aprueba la entidad, pero tiene que conseguir la autorización previa para el pago y la ejecución de la Contraloría General de la República. Entonces hay dos tramos. Entonces este dispositivo nos da a entender que el primer tramo, hasta el 15% de adicionales, podrían discutirse, controvertirse en la vía arbitral o en la JRD. Y luego el siguiente, siempre en el Poder Judicial. Pero algo hay que notar. Dicen en la parte subrayada, las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad. Momentito. Las aprobadas por la entidad no se discuten. Se discuten las que no aprueba, justamente. Entonces, ahí hay un primer punto a corregir. Yo creo que el ánimo del legislador, del que elabora el proyecto, es decir, oye, el primer tramo sí vamos a discutir en el arbitraje o JRD, pero el segundo tramo no. Pero si me pone prestaciones adicionales aprobadas, ya me está restringiendo la cancha. Ya me está diciendo, oye, solo puedes discutir las prestaciones que ha aprobado la entidad. Las que te han negado no las puedes discutir, las que te ha aprobado. ¿Pero qué voy a discutir las que me ha aprobado? Estaré contento, bailaré como un trompo. Pero no, de repente se puede discutir, pues, que te puso otros montos, te puso otros precios y discutes eso. Pero no creo que esa sea la intención del legislador. Entonces yo creo que hay que reflexionar mucho sobre este tema y ensayar alguna propuesta alternativa. Entonces una primera propuesta alternativa es esta: mantener el texto como está al comienzo. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República, tal como está en el proyecto, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, junta, resolución de disputas, correspondiendo en su caso ser conocidas por el Poder Judicial. Y a continuación, repetir el mismo texto. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad, ahora sí de la entidad, sí pueden ser sometidas a arbitraje o a junta de resolución de disputas, con lo cual metemos todo, ya las que no aprueba, las que deniega, las que aprueba parcialmente, las que entran por enriquecimiento indebido sin causa o indemnizaciones, todo, y abrazamos todo, y todo eso entra porque ese es el espíritu del proyectista. El proyectista, no el proyectista ingeniero, sino el proyectista que ha redactado el proyecto, ¿qué quiere? Que el primer tramo de ese 15% pueda discutirse en arbitraje y el otro tramo, del 15 al 50, tenga que seguir discutiéndose en el Poder Judicial.
Como las prestaciones adicionales solicitadas a la entidad, porque hemos dicho que no es lo mismo las solicitadas que las aprobadas. No todas las solicitadas son aprobadas. Entonces, hay que encajonarse, en principio en las solicitadas, pero mejor con el texto propuesto para que agarre absolutamente a todas. Ahora, acá hay que considerar algunos aspectos importantes, que son los siguientes. ¿Sí? Es la anterior. Ah, se pasó la propuesta 2. ¿Lo retorno? No, yo lo retorno de acá. Ahí está. Se fue más bien rápido, más rápido que yo. Y eso que me preciaba de ser rápido. Bueno, entonces, bueno, el texto excluye a otros, pero hay que pensar algo. ¿Por qué está excluyendo, por qué está diciendo que las del primer tramo de 15% pueden ir a arbitraje y las otras no? Ese primer tramo va del 100% del monto del contrato original al 115%. O sea, el primer tramo de 15%. Y el siguiente adicional, que puede ser de 1%, ese sí tiene que ir al Poder Judicial. ¿Por qué el 1% va al Poder Judicial y el 15% iría a arbitraje o junta de resolución de disputas? No hay razón valedera. La razón es supuestamente la que fluye desde ahora, desde como está en la ley actual, que nada va a arbitraje ni a junta de resolución de disputas. ¿Y por qué? Nada va a junta de resolución de disputas ni arbitraje, porque lo que diga la Contraloría es santa palabra. Entonces, eso trae por los suelos una norma fundamental de la organización de los estados. Los estados y los gobiernos se dividen por sectores. Hay un sector de transportes, hay un sector de energía, hay un sector de defensa y son los ministerios. Y cada sector tiene sus especialistas. Entonces no puede venir un órgano supranacional, un órgano todopoderoso y decir, yo decido si lo que ha dicho energía está bien, si lo que ha dicho transporte, si lo que ha dicho salud, educación, en absolutamente todas las áreas. Porque si existe ese órgano, ya pues hay que cerrar los ministerios, estamos gastando plata por gusto, que ellos hagan todo y ellos gobiernen. Entonces, esa no es la idea. La Contraloría debe cumplir su labor. Los órganos de control deben cumplir sus tareas de verificar la correcta ejecución del presupuesto público, pero no pueden entrar a discutir lo que cada sector determina. Y en materia de adicionales, con mayor razón. ¿Cómo es posible que un profesional de la Contraloría pueda saber más que un profesional que es capacitado, que es seleccionado por concurso, que se le reclama una serie de requisitos para que pueda participar? Eso no puede prosperar. Entonces, por eso yo creo que hay que ser más audaces y hay que irnos a la segunda propuesta, que es la siguiente. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad o de la Contraloría pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas. O sea, todas. Esta propuesta yo creo que es más revolucionaria, propone que todas las reclamaciones sobre pretensiones adicionales puedan ser sometidas a conciliación, arbitraje. ¿Por qué? Porque no hay razón alguna para que unas tengan un tratamiento y otras tengan otro tratamiento. Y creo que estamos en el tiempo y nos vamos. Muchas gracias por su atención y esperamos que gane Perú. Gracias, Ricardo. Definitivamente esto de las prestaciones adicionales, ese tema siempre ha sido un tema de discusión y yo creo que la propuesta que tú haces es bastante revolucionaria, pero que daría mucho que hablar en temas de arbitraje. Ojalá nuestro mecanismo esté a la altura de esta nueva propuesta que estás haciendo, si se da, y que los árbitros realmente puedan resolver correctamente, ¿no? Ese es el temor siempre, el temor policíaco que tiene la Contraloría con ese tema. Ok, seguimos para poder avanzar. Yo sé que hay muchos que querrán ir a ver el partido. Vamos a seguir ahora con Magali Rojas. Magali nos va a hablar precisamente nuevamente de este paradigma que estamos diciendo que es nuevo. ¿Qué debemos hacer con estos mecanismos de solución de controversias para
mejoras para la ejecutabilidad y eficiencia de los mecanismos de solución de controversias. Muchas gracias, Silvia. Gracias al centro. También me uno a las felicitaciones del doctor Guzmán Barrón. Definitivamente ha sido un referente en temas de arbitraje. Él, junto con Jaime Grey, que estaba hace un ratito en la mesa anterior, nos convencieron en el OCE en su momento de incorporar la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo de solución de controversias y mantener el ímpetu siempre progresista del Perú respecto a incorporar de manera facultativa, obligatoria, pero sobre todo explícita en la ley este tipo de mecanismos innovadores, ¿no? Que dentro de lo que es el continente americano siempre voltean a sorprenderse de cómo es que Perú ha manejado y maneja este tipo de mecanismos de solución de controversias. Sin embargo, si bien somos vanguardistas en este tipo de disposiciones, en la realidad las cosas no pintan tan bien, ¿no? Y hay una situación, un diagnóstico que viéndolo desde el lado privado, ¿no? Y también desde el lado público, nos salta a la cara, ¿no? Sobre todo a los operadores del sistema que continuamente participamos en diferentes roles. Yo he tenido la oportunidad de ubicarme en los 360 grados del problema. He sido auditora legal, asesora legal externa, asesora legal interna, asesora de alta dirección, titular de entidad del órgano de supervisor de contrataciones del Estado, y ahora crucé a la otra orilla y me encuentro tratando de asesorar a las empresas privadas que intentan desarrollar un negocio con el Estado, ¿no? Celebrar un contrato con el Estado. Y resulta un camino hacia arriba, ¿no? Con una gran dificultad, sobre todo por principios de legalidad, de equidad, de seguridad jurídica, que se van vulnerando de manera muy muy simple, como muy rutinaria, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Recordemos, como para entrar en contexto, que los mecanismos de solución de controversias forman parte de la legislación, están en la ley, pero además constituyen o se contienen en una cláusula de los contratos, ¿no? Y en esa cláusula de los contratos, las entidades asumen un compromiso, ¿no? Sin embargo, en la realidad, a pesar de que esa cláusula la firman tanto la entidad contratante como el contratista, si estamos hablando de una conciliación, asisten muchas veces, por lo menos yo he sido testigo en varias ocasiones, ¿no? Los representantes de las entidades contratantes sin haber hecho su tarea, ¿no? Sin haber desarrollado este famoso análisis de costo-beneficio para saber si efectivamente la controversia debe proseguir a un arbitraje o de repente asumir, ¿no? Que vamos a ceder una posición, sí, pero vamos a ganar en tiempo, en costos del arbitraje, en eficiencia del contrato, en cumplimiento y satisfacción de la finalidad pública. No se hace la tarea, ¿no? Entonces las conciliaciones en realidad casi son mera formalidad, ¿no? En cuanto a los arbitrajes, la cosa se pinta peor, ¿no? Muchas entidades no pagan sus gastos arbitrales, cuando se requieren, tienen que generar esta situación arbitral dentro del SEACE, que es la plataforma de transparencia, pues no lo generan. Entonces el laudo luego no se puede colgar. El presidente del tribunal, y lo digo casi por un sufrimiento personal, es dificilísimo cómo registrar el laudo y solo registran, mejor dicho, se tiene que registrar para que tenga eficacia jurídica, ¿no? Claro, estamos hablando de cosas operativas, pero que impactan en la seguridad jurídica del contratista. Entonces, nos sentamos a la mesa, tratamos de pactar reglas definitivas, ¿no? Que van a ser las que van a regular esta relación jurídica, que es una relación no muy equitativa que digamos, ¿no? Hay muchas prerrogativas que todavía el Estado se guarda, ¿no? Como la aplicación de penalidades y etcétera, o las garantías de fiel cumplimiento que solamente garantizan el fiel cumplimiento de las obligaciones del contratista a favor de la entidad, ¿no? No al revés. En fin,
hay una serie de situaciones y se aceptan, ¿ok? Pero una de ellas tiene que ver con los mecanismos de solución de controversias y no están funcionando. Finalmente tenemos un laudo, ¿no? Que no es ejecutable. ¿Cómo que no es ejecutable? Sí, porque lo tenemos bien, ¿no? Impreso, de repente está registrado en el SEACE si queremos, ¿no? Pero cuando queremos ir, le tocamos la puerta a la entidad, oye, págame mi laudo. No, que no hay plata, que la ley no sé qué, que el quinto orden de prioridad, que, espera, no, en sentencias nada más, te tienes que ir al Poder Judicial. Nos vamos al Poder Judicial, 6 meses, auto de ejecución. No, que eso no puede ser, que el fenómeno del niño, todo el presupuesto se dio al fenómeno del niño. Esos son los pretextos, ¿no? Entonces, estamos con reglas, tenemos reglas que cumplir cuando nos conviene, y cuando no nos conviene, ni siquiera por un tema de ejecución, ¿no? Yo he sido titular de entidad pública durante 5 años seguidos y nos desesperábamos por ejecutar el presupuesto, pero ni siquiera esa es la motivación, ¿no? Es quinto orden de prioridad y por lo tanto vas a la cola. Entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica que protege a la parte, digamos, entre paréntesis, más débil, ¿no? Que no tiene tantas prerrogativas y tantos mecanismos de ejecutabilidad de esos mecanismos en los que ambas partes se comprometieron que serían los mecanismos que solucionarían las controversias. Yo diría que la ley incorpora una serie de propuestas innovativas. Espero que todavía exista espacios de discusión y de propuestas y de mejoras, y no solamente a nivel de la ley, sino también a nivel del reglamento, porque todavía falta ser un poquito más creativos, no agresivos, sino creativos, ¿no? Con la conciliación y un poco sobre la base de que en el Perú, y esto no es algo que ofenda, ¿no? Creo que todos somos peruanos y podemos tener un autoanálisis, ¿no? A nosotros nos gustan, pues, que nos impongan las reglas con sanciones, pues, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema de la velocidad, ¿no? No sé ustedes, pero yo voy a 30 en una calle de un solo sentido y de verdad mis hijas me dicen, estás manejando como abuela, ¿qué cosa te pasa? Y yo digo, oye, pero es la velocidad máxima. Ay, mamá, pero ¿qué vas a hacer caso? ¿No? Entonces, no, sí, claro que hago caso, porque ya, no yo, pero en mi carro iba un poquito más a lo que debía en una carretera, 780 soles de multa. Entonces ya uno la piensa, pues, ¿no? Porque viene la coerción, ¿no? Como dicen, el garrote, la zanahoria, ¿no? La zanahoria, el garrote. Bueno, entonces vamos a buscar la zanahoria y el garrote, pues, ¿no? Para la conciliación, para el arbitraje y para la junta, para que estos mecanismos funcionen de manera más eficiente, que proporcione seguridad jurídica a las partes. Cuando tiene que ganar la entidad, listo, gana. Pero si gana el contratista, ¿por qué hacerlo padecer? Yo les digo, o sea, hay laudos de clientes míos que tienen 3 años y no los pagan. Y no pagan ni un porcentaje, ni 10%, ni nada. Y por supuesto, no hablemos, porque estamos hablando del lado iluminado y brillante, ¿no? Pero también hay el lado oscuro, en el que quieres que te pague, pero ¿cómo es, no? Entonces, peor todavía, pero ya yo no me fijo ni hablo de eso porque de verdad digo, ¿para qué, no? Entonces, en la conciliación, ¿qué cosa propondría? Que este análisis de costo-beneficio debe ser de presentación obligatoria al centro de conciliación. Por lo menos esfuérzate, pues, ¿no? Y presenta que hiciste la tarea, ¿no? El conciliador no va a analizar el informe, pero ya existe. Eso es bastante, ¿eh? Porque de verdad que yo no sé si existe. Pero se sientan los representantes de las entidades, encima a veces piden ampliación, 30 días, 60 días, y resulta que después el área usuaria no me dio, no sé qué. Entonces, esa coerción creo que es importante. En el arbitraje, el tema del pago de los gastos arbitrales, el tema de la ejecutabilidad del laudo, tiene que estar regulada, ¿no? Con un espacio coercitivo, lamentablemente, que permita creerle, o que el contratista crea que realmente va a respetarse las reglas,
¿no? El contratista es una empresa peruana, normalmente, ¿no? Las empresas tienen naturaleza lucrativa, para eso están creadas. Y contratar con el Estado bajo estas circunstancias realmente es pérdida tras pérdida. El número de contratistas que contrata con el Estado cada vez se ha reducido más en comparación al número, ya estoy al borde del minuto ya, en comparación al número de proveedores que se inscriben en el RNP. Cada vez es como una brecha que se va ampliando, se va ampliando. ¿Por qué? Porque estas circunstancias son las que ahuyentan, pues, ¿no? Ahuyentan al contratista. Y para que no me gane el tiempo, otro tema, el tema de la anulación del laudo, ¿no? Parece que todavía seguimos con ese chip de que hay que agotar los medios de defensa y anulamos de manera automática, ¿no? Ni siquiera nos preocupamos en presentar la resolución autoritativa. Y sin embargo el Poder Judicial inicia el procedimiento, ¿no? Eso debería ser un requisito de admisibilidad, ¿no? Mínimo. Y bueno, y el Ministerio de Justicia finalmente, que me parece está o debería estar regulando la actividad de los centros arbitrales, si no lo es el Ministerio de Justicia, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, verificar o autorizar especialmente a qué centros arbitrales pueden otorgar medidas cautelares. He visto, de verdad me he quedado sorprendida, muchísimos centros arbitrales desconocidos para mí, con unas medidas cautelares analizadas nomás de primera mano, sin haber analizado todos los documentos del caso, me parecen, por decirlo menos, sorprendentes. Finalmente, la Junta de Resolución de Disputas, es un poco la pregunta que hice en la mesa anterior, ¿no? Se está utilizando para bienes, para servicios, me parece que es correcto. Hay un tracto sucesivo de ejecución contractual, debería haber acompañamiento, eso es lo que hace la Junta, acompañar, ¿no? Y finalmente el costo, ¿no? A veces no se instala la Junta porque el costo es muy alto, ¿no? Y que tú y que yo, entonces yo creo que el costo debería formar, por lo menos en las obras, formar parte del presupuesto de obra, ¿no? Y con eso asumir, creo, porque a quien más le interesa que esto funcione es al Estado, que cumple, ¿no? Que a través de la contratación pública trasciende hacia, no solamente, como decían los Ricardos, la satisfacción de la finalidad pública, sino también la mejora en el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Magali. Bueno, yo quisiera tomar una partecita de lo que has mencionado sobre esta conducta lamentable de algunas entidades de no pagar lo que debe pagar cuando se emite un laudo, porque precisamente estas situaciones llevan a conductas extremas, ¿no? Que lo mencionaste, que obviamente podrían llevar a situaciones de corrupción, ¿no? Y claro, podrían generar estos incentivos perversos más bien. Lo que hay que tratar de generar son los incentivos correctos y buenos para proporcionar a todos seguridad jurídica. Muchísimas gracias por las propuestas en conciliación, arbitraje, JRD. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra última expositora, que es María Hilda, y que nos va a hablar de precisamente en este proyecto de ley de los centros de arbitraje, las respuestas urgentes que se deben tener. Yo quisiera mencionar, antes de darle el uso de la palabra, que el RENACE no es un registro, sino es un directorio. El RENACE efectivamente, esto es del NINJUS, salió en ese decreto de urgencia 020-2020, pero no es en realidad una certificación que dé el Ministerio de Justicia, sino simplemente es una inscripción que ustedes entran a la página web y automáticamente inscriben a un centro de arbitraje que hayan creado. Es más, ayer David decía, el día anterior se había creado, al día siguiente dio una medida cautelar, lo cual obviamente deja mucho que desear. María Hilda, me consta, es una valiente árbitro que ha tenido que afrontar algunas situaciones que probablemente nos comentará hoy día. La palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Marlene, muchas gracias a Silvia por la invitación. Es siempre un gusto estar en esta casa, además porque
creo que tiene una trayectoria impecable y más allá de todo lo que se pueda pensar sobre el arbitraje, creo que ha marcado la pauta en esto de los mecanismos de solución de controversias. Así que muchísimas gracias por la invitación, muy honrada además por estar con este panel. Efectivamente, yo quiero compartirles un poco cuáles son las respuestas urgentes que tenemos que tener ante estos problemas de los centros de arbitraje, porque creo que estamos lamentablemente después de 10 años olvidando lo básico, ¿no? Creo que todos hemos comenzado sabiendo, cuando hablábamos de arbitraje, estábamos muy claros en que la Constitución nos dice que como ciudadanos accedemos al Poder Judicial, podemos acceder a un árbitro solo si hay un acuerdo de voluntades, y además la ley lo permite o la ley lo establece, y que además esta actividad de otorgar derechos no es una actividad banal, no es una actividad fútil, no es una actividad cualquiera. Otorgar derechos, declarar derechos, resolver controversias tiene un rango constitucional, afecta directamente con nuestro derecho de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva, derecho constitucional. Y la segunda cosa que deberíamos recordar es que los centros de arbitraje no tienen atribuida la jurisdicción por el solo hecho de llamarse centro de arbitraje. Un centro de arbitraje actúa, funciona, opera, básicamente porque existe un acuerdo de voluntades que así lo establece, que así lo define, pero por la voluntad de las partes y eventualmente supletoriamente por alguna norma. Pero esa es la esencia del arbitraje. Esto que pareciera tan elemental, parece que lo estamos olvidando. ¿Y por qué lo digo? Voy a presentarles 3 casos del día de hoy. El caso de un centro de arbitraje, ay, ¿cómo regreso? Elite Arbitrum. Tengo, ay, ¿cómo regreso? Se fue. Ya. En el caso de Elite Arbitrum, este es el convenio arbitral. Es un convenio arbitral típico que estuvo en las bases una temporada que establecía la controversia será resuelta por árbitro único. La empresa propone, en este caso, 2 centros de arbitraje, la Católica y la Cámara de Comercio, y cuando surge el conflicto, una parte inicia el arbitraje ante el centro Elite Arbitrum. ¿De dónde apareció Elite Arbitrum? Si en el convenio no se lo mencionaba. Bueno, luego de una serie de oposiciones, el árbitro único declara infundada la oposición y dice, dado que en este momento no hay centros de arbitraje autorizados, pues cualquiera puede iniciar su arbitraje donde sea. Y además, el centro de arbitraje puede designar a su árbitro. Y en este caso me han designado a mí, así que adelante, señores. Ese es el fundamento de unas reiteradas oposiciones. El laudo, curiosamente, fue favorable a la parte que reclamaba que este caso no debía ser tramitado ante Elite Arbitrum. Y la parte, de manera, vamos a decir, absolutamente quijotesca, porque ya no sé cuál es la palabra, va a la sala y dice, señores sala, necesito que me anulen este laudo, porque pese a que está a mi favor, ha sido emitido por Elite Arbitrum, una persona jurídica de derecho privado a quien yo no conozco. ¿Qué dijo la sala? Improcedente tu demanda porque no has acreditado agravio. Y la pregunta es, a ver, un momentito, ¿te diste cuenta que estabas ante un laudo arbitral? ¿Lo que te llegó era un laudo arbitral realmente? No lo analizó, simplemente dijo, el laudo te resultaba infundado o favorable, y entonces no tienes nada que hacer aquí a otro sitio. Este es el segundo caso y me encanta porque este creo que es el más creativo que he visto hasta la fecha. Hay un convenio arbitral típico, dice árbitro único y los centros de arbitraje son alternativamente la Católica y la Cámara. Se inicia un arbitraje en la Cámara correctamente, se emite un laudo arbitral y la parte perdedora se va al Poder Judicial. Señores, Poder Judicial, anulen este laudo por X razones. Primera instancia, fundada la demanda, nula la sentencia, nulo el laudo arbitral. La parte que pierde interpone recurso de casación. Ojo, una casación que se admite y por tanto un órgano jurisdiccional competente que todavía tenía en sus manos el expediente para definir si el laudo era o no realmente nulo. Admitido el recurso y en ese estado del trámite con el Poder Judicial todavía pendiente,
creativamente surge traslado de centro de arbitraje. ¿Qué es esto? Y lo hace ante un centro de arbitraje. Y dice, estoy pidiendo el traslado porque la Cámara de Comercio no me gustó. Estando en trámite el recurso de anulación, existiendo una casación en trámite y además existiendo un proceso de origen en la Cámara de Comercio de Lima bien instalado. Con laudo. ¿De dónde sale esto de traslado de sede arbitral? Somos creativos, pero por favor, esto ya es el colmo de la creatividad. Y miren lo que resuelve, a mí me encanta la resolución de la... Si todo esto no tuviera la trascendencia, creo que nos podríamos reír a carcajadas, ¿no? Miren lo que dice la resolución que acoge la resolución de traslado de sede arbitral. Dice, nuestra función como centro es dar acogida a todas las partes contratantes que en el desarrollo de sus actividades contractuales requieran de tutela jurisdiccional. Entonces, bienvenidos todos. Ojo, HACAM, que es el nombre de este centro de arbitraje, no estaba invitado a este arbitraje. Aquí los únicos centros de arbitraje invitados eran la Cámara de Comercio y la Católica. ¿Y qué está pasando? El día de hoy están constituyendo tribunal, pese a que el convenio arbitral dice árbitro único, y están asumiendo este nuevo arbitraje. Caso Abi Iuris. Este es el convenio arbitral. Me encanta la redacción del convenio porque aquí lo que dice el convenio es exactamente en imperativo. Los centros o las instituciones de arbitraje serán imperativo. Abogados conocemos poder, deber. Aquí es serán. Católica y Cámara. Aquí me encanta porque de verdad que es... El contratista va corriendo al centro Abi Iuris y dice, necesito cautelar fuera de proceso. Inmediatamente el centro nombra árbitro de emergencia, el árbitro de emergencia inmediatamente emite una decisión cautelar, y a mí me encanta, y estoy ironizando con sarcasmo por si acaso, ¿eh? Me encanta la resolución de la decisión cautelar, porque primero no hay una palabra sobre la oposición que formuló la parte que se vio afectada. No hay una palabra, simplemente nunca existió en el mundo. Y la segunda parte es que realiza control difuso. Ahí está. ¿Qué está pasando aquí? Una persona que no tiene nada que ver con el convenio arbitral, no tiene nada que ver con las partes, está decidiendo de manera unilateral que una norma jurídica deja de aplicarse porque a él no le parece racional. Y pretende que esa su decisión sea además ejecutada. Ahí no termina la historia. El contratista se va a la Católica, se constituye un tribunal, conforme a las reglas del convenio, a las reglas de la Católica, en fin, y cuando el tribunal ya está constituido, la parte dice, oye, ojo, nunca se resolvió mi recurso de reconsideración, ni mi oposición en esta medida cautelar. Bueno, el tribunal declara que esta decisión es inexistente para el mundo del derecho, y además notifica a todos los interesados. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio Público? Ay, miren qué lindo que pasó esto, pero esto es un asunto estrictamente contractual. Y un asunto contractual no lo tengo que ver yo. Así que esto no tiene ninguna relevancia penal. Ojo, no estábamos hablando de atribución para resolver conflictos, no habíamos recordado que el tribunal dijo que esto era jurisdicción. Cualquiera puede emitir resoluciones en calidad de jurisdicción. ¿Qué nos está pasando? Entonces, la primera pregunta es, este tipo de actos que se están emitiendo con tanta cotidianeidad todos los días, en más de no sé cuántos centros de arbitraje ya tenemos, 100, 200, 1000, no sé, en todo el Perú. Además, en todo el Perú, en Andahuaylas, en Apurímac, en Loreto, en Contamana, en todo el Perú, que están emitiendo una serie de actos. La pregunta es, ¿son actos jurídicos?
¿Son actos jurídicos válidos? ¿Son actos jurídicos inexistentes? ¿Son actos jurídicos eficaces? Ojo, porque lo que hacemos cuando emitimos actos durante un proceso arbitral son actos jurídicos procesales, pero actos jurídicos al fin. Esto que emitió JACAM, que emitió ELIT, ¿son actos jurídicos? Y ahí me trajo la idea de el concepto de acto jurídico inexistente, ¿no? Es el acto jurídico que tiene un vicio de tal magnitud, que es tan escandaloso, que no puede ser admitido para el derecho, pese a que no exista una norma expresa literal que nos diga que efectivamente esto no es así. Entonces, claro, podríamos discutir si es inexistente o es nulo, pero el punto es, no son actos jurídicos válidos. Por una razón muy sencilla. Vamos a trasladarlo porque a veces ya siento que hemos confundido tanto todo, que estamos todos en un estado de, bueno, estamos habituándonos a estas malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que un tribunal arbitral bien constituido, formado, etcétera, mañana les manda un mensaje por WhatsApp diciéndoles, fundada tu cautelar. ¿Es resolución? Nosotros como operadores jurídicos trataríamos eso como una decisión arbitral. En el derecho hay mínimos formales, hay mínimos, hay estándares mínimos, absolutamente mínimos que tenemos que cumplir. Y el arbitraje obviamente tiene que insertarse en lo que es el mundo jurídico. Podríamos discutir si estos actos son nulos, son inexistentes, porque hay quienes dicen que la inexistencia del acto jurídico no está en el Código Civil, etcétera, 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 pero al final lo sustancial es que estos actos jurídicos realmente no son existentes o válidos. Entonces, ¿cuáles son las acciones? Y creo que ahí ya no es una cuestión de legalidad, sino acciones concretas urgentes que deberíamos contemplar. Primero, el Estado debería implementar el día de hoy, ayer, antes de ayer, hace meses, la 22ª disposición final del TUO vigente que dice que debe regular los centros de arbitraje y es una cosa que no lo hace. La norma está. En segundo lugar, los árbitros y los abogados no podemos prestarnos a esta situación. O sea, no podemos mirar, primero no podemos promover medidas cautelares vulnerando de esta manera y saltando con garrocha todas las instituciones jurídicas, porque ahí hay un tema que afecta completamente a todo el sistema. Y los árbitros también reaccionar correctamente con este tipo de instituciones. O sea, yo no voy a validar un WhatsApp por el que me digan fundado o infundado una demanda. O sea, el derecho merece reaccionar a la altura de las circunstancias. Los centros evidentemente deben actuar conforme a derecho y el Poder Judicial y el Ministerio Público necesitan, antes de emitir cualquier resolución, mínimamente tendrían que verificar si están ante un acto jurídico procesal válido. ¿Es válido esto? El arbitrum realmente ha emitido un laudo, califica de laudo. Y creo que todo esto debe ser realizado definitivamente mirando a largo plazo, porque solo a largo plazo podemos construir y cuidar esta institución. Muchas gracias. Todo bien, está muy preocupada María Isla por si se ha pasado. Yo creo de que escucharte a ti en realidad vale la pena todo lo que nos has contado, así que no te preocupes por la hora. Bueno, vamos a tener una pregunta solamente considerando el tiempo y que hay muchos que van a salir corriendo. No sé si hay alguna pregunta o en realidad nuestro corazón late por Perú. ¿Sí? Ninguna. A ver, Carlos, gracias por acá. Más que una pregunta, un detalle que percibí con la transparencia que puso Ricardo Gandolfo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo expuesto, no estoy en nada cuestionando. Sin embargo, la redacción de ese artículo del proyecto de ley tiene una falla, porque la Contraloría General de la República no aprueba prestaciones adicionales. Autoriza la ejecución, quien las ha aprobado ha sido el titular de la entidad. Entonces, cuando ahí dice que sí se podrán arbitrar las aprobaciones por el titular de la entidad, no está excluyendo a las que superan el 15%, porque la Contraloría lo que hace es autoriza o no su ejecución, mas no las aprueba.
Gracias, Carlos, por la observación. Sí, pero yo creo que en el fondo el espíritu del legislador es abrir la puerta del arbitraje. Lo que tenemos que hacer es poner el pie para que no se vaya a cerrar y tratar más bien de abrirla más. Yo creo que sí. Hay que corregir. Está totalmente abierto. Claro, claro. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para esta mesa, por favor.